Bueno, buen día, estimados clientes, colegas del banco. Bienvenidos otro mes al ciclo de charlas de Itaú Personal Bank. Tenemos media hora que esperamos sea fructífera para todos, así que va a ser una media hora intensa en este jueves de mañana. Y para eso trajimos este mes a la mesa un tema bien candente en este momento de volatilidad y también de tendencia. Eh, y para ello nos visita un amigo de la casa, Sebastián Canelli, Portfolio Manager de Itaú Asset, economista de la Duelar, a quien ya le doy la palabra sin más preámbulo. Vamos a tener una presentación de Seba y después de eso abrimos una instancia de preguntas. ¿Ah? Adelante, Seba. Bueno, hola a todos, soy Sebastián Canelli, trabajo en Itaú Asset. Itaú Asset es la administradora de fondos de inversión del Grupo Itaú, que ya estamos en el mercado desde 2023. Básicamente lo que hacemos es crear fondos de inversión, productos para los clientes del banco, que después el banco obviamente les va ofreciendo a todos. Y bueno, cualquier pregunta que vaya surgiendo la van haciendo y después la vamos a contestar al final. Bueno, empecemos a hablar un poco de lo que es, digamos, el mercado del peso. Y para eso tenemos que entender un poco lo que es la inflación y la política monetaria, que es básicamente lo que nos define un poco más lo que va a ser los riesgos y los retornos que vamos a obtener del mercado. En Uruguay tenemos un rango meta de inflación. Ahí tenemos un gráfico que es un poco de la historia reciente, de 2008 para acá. En negro está el rango meta del Banco Central. Y en naranja está la inflación de los últimos 12 meses, que básicamente es lo que tendría que estar dentro del rango meta. Si vemos en la historia reciente de Uruguay, es bastante poco la cantidad de tiempo que estamos dentro del rango meta. O sea, somos bastante malos cumpliendo la meta que nos establecemos de inflación. Esto no es cierto para los últimos 24 meses, que digamos, la inflación se ha comportado, digamos, de acuerdo a lo que busca el Banco Central y está dentro del rango meta. Pero al ser un país que no cumple persistentemente con sus metas de inflación, el mercado tampoco compra siempre lo que el Banco Central dice que va a hacer con respecto a la inflación. ¿Eso en qué termina redundando? En que el Banco Central tiene que pagar una tasa de interés más alta para que nosotros le creamos. Entonces eso nos produce una rentabilidad en pesos bastante alta y atractiva para los inversores. Bueno, lo que usa el Banco Central para digamos, controlar esta inflación es la tasa de política monetaria, que básicamente es la tasa de un día que se prestan, entre la que se prestan los bancos comerciales y se prestan con el Banco Central, que eso después determina el resto de las tasas de mercado. Por eso es una tasa que nosotros seguimos muy de cerca, que es la línea que está en celeste. Hay un momento del 2013 al 2019 más o menos, que no hay tasa porque ahí lo que básicamente se controla es la cantidad de dinero, pero básicamente ahí tiene un poco cómo fue evolucionando la tasa. Y lo que ven del 2020 al 2025, que es un aumento importante de la tasa, que luego se relaja un poco, es directamente un aumento de tasa para controlar la inflación. Esto es porque la tasa de interés sirve para ponerle precio al dinero. Básicamente, cuanto más tasa de interés hay, es más interesante ahorrar, menos interesante tomar deuda y por lo tanto hay menos pesos demandando bienes y servicios. Entonces eso presiona un poco a la baja los precios y la inflación. Entonces es el mecanismo predilecto de la mayoría de los bancos centrales para controlar la inflación. Normalmente los bancos centrales tienen un mandato dual que es, por un lado, controlar la inflación y por otro lado, digamos, mantener un pleno empleo o no perjudicar ¿cómo es? El PBI, digamos, la producción. En este caso, normalmente los bancos centrales prefieren siempre mantener una inflación estable al pleno empleo porque es a lo que a largo plazo termina redundando en mayor empleo, mayor inversión, etc. Por eso es tan importante el control de la inflación para los bancos centrales. En el último tiempo también vemos en el 2022 una reducción del rango. Hoy en día se encuentra entre el 3 y el 6%. Y la inflación hoy en día se encuentra en el 5%, así que está dentro del rango del Banco Central, que es, digamos, está cumpliendo la meta. Si vamos un poco más a lo que es el panorama actual, ya más a lo que pasa hoy en día,
A pesar del cambio de gobierno que hubo este año, las autoridades del Banco Central también cambiaron. Sigue la línea digamos, de control de la inflación que se empezó en 2020-2021. Se toma muy en serio que la inflación esté dentro del rango meta y por eso hoy en día vemos tasas reales tan altas, o sea, tasas por encima de la inflación muy altas, que eso hace muy atractivo para la inversión, pero es como, digamos, lo que está asumiendo el Banco Central que tiene que hacer para que la inflación converja dentro del rango meta y especialmente al centro del rango meta, que es 4,5%, que es lo que se está trazando como objetivo hoy en día. En el gráfico abajo a la izquierda lo que se ve es cómo ha evolucionado la tasa con respecto a las expectativas de que hay de inflación a futuro. Básicamente, el Banco Central lo que dice es que, según los estudios que ellos tienen, la tasa neutral de interés es de 2,5%. Entonces, si la inflación que se espera es de 6%, por ejemplo, y la tasa está en 8,5%, estamos en una tasa neutral que no está ni buscando bajar la inflación ni perjudicando el empleo. Está, digamos, normal. Entonces, básicamente, si el Banco Central quiere atacar la inflación, tiene que poner la tasa de interés por encima del 2,5%. Acá lo que ven abajo a la izquierda es que cuando está por encima del eje de cero es que la tasa de interés está contractiva, está buscando bajar la inflación, está por encima del 2,5% de lo que se espera de inflación. Hoy en día, para los próximos 24 meses, que es lo que el Banco Central mira en su horizonte de política monetaria, la inflación está en 5,6% aproximadamente y la tasa de interés está en 9,25%. Por lo tanto, estamos bastante por encima de eso porque el Banco Central está queriendo bajar aún más la inflación, quiere que converja el 4,5%, no solo que esté dentro del rango meta, porque está variando entre 5 y 6%, que es el techo. Bueno, las expectativas de inflación han ido bajando, que es lo que se ve en el gráfico de la derecha. Esto es lo que se esperaba 24 meses para atrás, en cada momento del tiempo de inflación, depende de los agentes. Todos estos gráficos se los robé el presidente del Banco Central, que hizo una presentación hace poco. Bueno, el promedio ha ido bajando, si se ve, y esto es algo que el Banco Central está celebrando porque el promedio de las expectativas de inflación están dentro del rango meta, que es el objetivo, pero están remarcando que quieren que converja hasta el 4,5%, aunque queda mucho esfuerzo por hacer. Algo muy importante a tener en cuenta es que digamos, la expectativa de inflación es como una profecía autocumplida, porque de alguna forma, si todos esperamos que la inflación sea un 6%, digamos, y, por ejemplo, los empresarios ponen los precios, ajustan los precios en base a eso, a la larga termina como impactando en la inflación futura y hace que tienda a ese 6%, por ejemplo. Entonces, para el Banco Central es muy importante que las expectativas bajen para que todos los integrantes del mercado, sean empresarios, agentes financieros o consumidores, digamos, actúen en base a esta nueva inflación esperada. ¿Qué es lo que esperamos a futuro? Bueno, esta tasa de interés que hoy en día se encuentra en 9,25%, hoy en día el Banco Central la toma como que es contractiva, digamos, o sea, no tiene ningún incentivo a seguir subiendo la tasa, así que podemos esperar que las tasas se mantengan o incluso en la medida que las expectativas de inflación vayan bajando, puede incluso bajar un poco más, pero siempre nos está dando un espacio importante para que las tasas sean reales positivas, o sea, que las tasas sean bastante más altas que la inflación. Esto hace que invertir en pesos uruguayos termine dando unos retornos muy atractivos y ahora vamos a ver que con los instrumentos adecuados, con bajo riesgo también. Bueno, como les decía, el Banco Central busca que la inflación converja al centro del rango. Incluso el presidente del Banco Central, Tolosa, ha manifestado que incluso van a evaluar la posibilidad de bajar el centro del rango meta de 4,5% porque sigue siendo un objetivo de inflación muy alto para lo que es la región incluso. Así que podemos ver que en un futuro próximo, si se van alineando las expectativas, baje la expectativa de inflación, perdón, el objetivo de inflación. Bueno,
algo a tener en cuenta también que es muy importante a la hora de que los uruguayos tomamos decisiones en dólares, de inversión, es el dólar, porque básicamente es una economía muy dolarizada, nosotros vemos siempre el dólar, bueno, como es, el presidente del Banco Central traía que el 70% de las posiciones en Uruguay están en dólares. Y si sumamos a lo que los uruguayos tienen en el exterior, estamos muy dolarizados. Esto hace que la mayoría nos estemos perdiendo la posibilidad de tener rentabilidades muy altas en pesos. E incluso si lo tomamos medido en dólares, ahí abajo en el gráfico de la izquierda ven la evolución del dólar de 2020 hasta hoy y ven que no ha variado sustancialmente, incluso desde fines del año pasado hasta hoy se ha apreciado mucho, o sea, ha hecho un pico de 44, casi 45, y ahora está apenas por encima de 41. O sea, ir a comprar dólares como opción de inversión o comprar instrumentos en dólares para cubrirse de la inflación o como buscar la rentabilidad evitando el peso, termina siendo a veces un error. Entonces no hay que descartar la inversión en pesos teniendo nosotros la posibilidad tan fácil de acceder. El presidente del Banco Central también traía un dato muy interesante, que el peso uruguayo en relación riesgo-retorno, o sea, básicamente lo que daba de rentabilidad como es, por el riesgo que asumís, era la tercera mejor moneda del mundo hoy en día. Es un dato muy, muy interesante, quiere decir que estamos pagando muchísima tasa para lo que es el riesgo de nuestra moneda, y bueno, eso redunda en que sea una inversión muy interesante, ¿no? A la derecha tienen un poco lo que es la evolución de las tasas de interés de Estados Unidos y la inflación. Estados Unidos también tuvo un pico de inflación muy importante en 2022, 2021-2022, que fue a nivel mundial. Acá pasó también. Lo que Estados Unidos no ha tenido que subir mucho la tasa de interés para combatir esta inflación, porque a diferencia de lo que tenemos acá en Uruguay, tiene las expectativas de inflación ancladas. Básicamente no se movieron mucho del 2%, lo que la gente espera que haya de inflación en Estados Unidos. Entonces Estados Unidos no tiene la necesidad de pagar un premio de tasa de interés muy alto por encima de lo que venía pagando. El pico de tasa fue de 5,25, 5,50%. Nosotros llegamos a un pico de tasa de 11,5%, que de real era muy alto. Entonces lo que hace es que básicamente no tengan incentivo a subir tanto la tasa y bueno, y eso se traduce en una tasa de interés real bastante menor también. También hoy en día tenemos mucha volatilidad en Estados Unidos por el tema de político, de tarifas. También se está especulando mucho con qué va a hacer el Banco Central en cuanto a la tasa de interés. Entonces hay mucha incertidumbre. Esto no quiere decir que no sea atractivo invertir en dólares, pero digo que capaz que el peso uruguayo termina trayendo un poco más un poco menos de volatilidad del portafolio, y eso también lo hace muy interesante, y hoy en día el riesgo-retorno es mucho más atractivo. Si pasamos directamente a qué es lo que estamos ofreciendo nosotros desde Itaú Asset, nosotros tenemos el fondo Itaú Liquidez en Pesos, que básicamente es un fondo de inversión que invierte solo en letras de regulación monetaria. Hoy en día las tasas de letras de regulación monetaria están encima del 9,5%, son muy atractivas. Ahí les traemos cuál es la rentabilidad, cuál ha sido la rentabilidad del fondo ya directamente neta para los clientes, para ustedes. Básicamente, al invertir en letras, es un fondo que está exento, o sea, estas rentabilidades ya son netas, ya no les corresponde ninguna deducción. Y si se fijan, estamos en el último mes anualizado, estamos rindiendo cerca del 8,5%, que si tenemos en cuenta que estamos en una tasa de inflación del 5% y las expectativas no superan el 6%, tenemos unas tasas de retorno reales muy interesantes. Y más si nos comparamos con un dólar cayendo, incluso dolarizando hoy esta tasa es muy atractiva. Además es un instrumento muy líquido. Comprando antes de la una, ya al final del día ya tenés la posición en la cartera, y vendiendo antes de la una, ya al día siguiente tenés el cash en la cuenta, entonces permite la entrada y la salida muy fácil. Además es todo digital, se pueden autogestionar, es muy, muy simple.
tiene bajo riesgo porque básicamente estamos prestando al Banco Central en pesos, o sea, en la moneda que controla, es algo súper seguro. Bueno, las tasas que ya comentaba, tienen una gestión activa. Básicamente, no es que nosotros compramos las letras y nos quedamos con la letra y ese es el rendimiento del portafolio, sino que nosotros buscamos generar rentabilidad a través de mover la cartera, también en base a cómo vemos las distintas tasas de la curva, qué duración toma el portafolio, básicamente, si nos vamos más largos o más cortos. Y esta gestión activa lo que permite es que ustedes no tengan que hacer una gestión activa. Ustedes una vez que compran el fondo va a seguir reinvirtiendo las ganancias hasta que decidan salir con una parte o con toda la inversión. Tampoco tiene vencimiento el fondo, así que una vez que se compra, eso queda. Como ven abajo a la izquierda, la evolución del valor cuota, o sea, el del precio del fondo es prácticamente una línea recta. Esto lo hace muy predecible también, o sea, uno puede entrar por unos pocos días y sabe que no está tomando un riesgo de que de repente puede incurrir en pérdidas al salir en unos días después. Bueno, abajo a la derecha está el gráfico de cómo viene evolucionando la cantidad de activos bajo manejo y la duración del portafolio. Hoy en día estamos manejando más de 65 millones de dólares en pesos. Y ahí también les traje un cuadrito de cómo viene correlacionado el peso versus el S&P y las Treasury de 7 años. Porque me pareció muy interesante esto a la hora de incorporar, de armar un portafolio. Es importante, siempre una parte se deja en activos más líquidos o directamente en cash. Y dejarlo en un activo líquido en pesos uruguayos, lo que puede traer es un activo correlacionado con las treasuries, o sea, de repente si la renta fija está cayendo, el peso, digamos, no necesariamente se ve afectado y está correlacionado negativamente, aunque sea poco, contra el S&P, entonces puede hacer un buen contrapeso en un portafolio versus lo que puede hacer una caída generalizada en índices americanos o globales, y también digamos, en renta fija con mayor duración. Y esto puede permitir que incluso poder salir del fondo para colocarse en activos que estén más baratos o hacer otro tipo de manejo que me parece que está muy interesante y puede aportar mucho en el armado de un portafolio. Bueno, así que básicamente es eso, es un activo súper líquido, seguro, con rentabilidades reales altas y que creo que puede aportar mucho a los portafolios. Buenísimo, Seba. Muchas gracias y muy clara la presentación. Mientras nos llega alguna pregunta de nuestros clientes conectados, solamente reafirmar algún concepto del final. El subyacente que hay atrás del fondo son letras de regulación monetaria del Estado uruguayo. ¿El máximo plazo de una letra de regulación monetaria cuál es? Perfecto, muy buena pregunta. En verdad, las letras en el mercado hoy en día ya se están emitiendo máximo un año. Hace un par de años se emitían máximo 2 años. Nosotros en el portafolio no podemos invertirnos más allá de un año. Bien. O sea, por más que hayan letras más largas de un año, no podemos invertirnos más largo de un año. Y el promedio del portafolio no puede superar los 6 meses. Bien. Esto es para asegurar la liquidez. O sea, si muchos clientes quieren salir de repente del fondo al mismo tiempo, nosotros tenemos un mercado muy líquido porque el mercado de letras es digamos, lo más desarrollado que hay en Uruguay. Se tradean millones de dólares todos los días y nos permite fácil entrar y salir sin incurrir en ningún tipo de pérdidas y generar esta rentabilidad sostenida y prácticamente como una escalera, tener un mercado tan líquido y tener un instrumento tan líquido y corto. Buenísimo. Sí, hoy en día la duración del portafolio está en torno a 60 días. Justo en este lapso de que las tasas se estuvieron subiendo, la curva corta está bastante empinada, quiere decir que los plazos más cortitos se están rindiendo un poco más que los medios. Ahí estuvimos alargándonos un poco más en duración. Estuvimos tomando, si se quiere, entre comillas, un poco más de riesgo de duración. Y ahora lo que está sucediendo es que la curva se está aplanando, esa parte que está un poco más alta ya está bajando. Ahí lo que decimos nosotros es tomar bastante ganancia
Bien. Y bueno, y ahora que la curva está un poco más plana, ya no hay tanto premio por alargarse. Alargarse en términos relativos, ¿no? Pues estamos hablando de 30 días a 80 días, sí. Pero bueno, tal vez es lo que estamos haciendo recientemente. Perfecto. Gracias, Sebastián. Bueno, te hago algunas consultas que han llegado. ¿Se espera que estas tasas continúen en el futuro? Bueno, eso es un buen punto. En principio, ¿qué es lo que está sucediendo? Casi que hace 1 o 2 meses estaba prácticamente descontado en el mercado de que las tasas iban a seguir subiendo un poco más. Y en la última reunión del Banco Central, el COPOM, que es el Comité de Política Monetaria, que es donde se decide la tasa, que fue en mayo, decidió mantener la tasa de interés, no subirla. Esto fue un cambio con respecto a lo que venía sucediendo, pero fue a partir de la baja de expectativas de inflación. Hoy en día, como se veía antes, lo que se paga de tasa de interés con respecto a las expectativas de inflación es bastante alto. Ya estamos en política contractiva, ya estamos, digamos, por encima del 2,5%. Entonces, el Banco Central ya, con estas expectativas que tenemos hoy en día, no tiene un incentivo a seguir subiendo la tasa. Lo que sí podemos esperar es que en la medida en la que cómo continúan esta dinámica, es que las expectativas sigan bajando un poco y que eso puede ser acompañado por el Banco Central con alguna reducción de tasa. Por eso también lo que nosotros íbamos haciendo era tomar un poco más de duración en el portafolio. Buenísimo. Después, ¿qué productos piensa la ASET ofrecer a futuro para los clientes? Bueno, ese es un tema muy importante para nosotros. Para nosotros es muy importante el feedback de ustedes, de los clientes, de qué productos demandan o les gustaría tener disponibles en el banco, porque básicamente nuestro cliente es el banco y y nosotros vamos a atender a los productos que los clientes del banco necesiten. Así que para eso nos es muy importante que nos llegue feedback de qué es lo que están precisando o qué les gustaría ver de productos ofrecidos. Seba, te leo una pregunta que llega también por Teams. ¿Hay montos mínimos para invertir? Y nos preguntan también si el fondo lo pueden encontrar por la web o si lo tienen que gestionar directamente con su ejecutivo. Bueno, es una muy buena pregunta. El monto mínimo es 20.000 pesos, es un mínimo muy bajo. Incluso una vez que se invierte el monto mínimo de 20.000, se puede incrementar de a 1.000 pesos, es digamos, muy fácil. Para vender también se pueden vender montos bajos. Lo que siempre pedimos es que dejen el mínimo de 20.000 pesos como saldo mínimo, si no lo que le va a pedir la web es hacer un rescate total. Y se puede comprar desde la web, desde la app se puede comprar y también a través del ejecutivo se puede contactar al ejecutivo para que les dé más información y para que también les cargue la compra. Buenísimo. Preguntan también, ¿las ganancias se vuelven a invertir? Sí, todo lo que va ganando el fondo con las letras, disculpa, todo lo que va ganando el fondo con las letras se va reinvirtiendo, lo que va generando digamos, el interés compuesto, que es algo que es muy importante en inversiones. O sea, ustedes una vez que invierten, se olvidan, todo lo que va generando de ganancias se va reinvirtiendo y en el momento de que quieran sacar parte de las ganancias o sacar todo, pueden hacerlo, va a estar disponible ahí. Eso, digamos, es automático. Perfecto. Pregunta difícil de responder. Sí. ¿Venderías dólares para pasar a esta opción? Bueno, es una pregunta personal, es difícil. Si me preguntabas a fines del año pasado, sí, lo hubiera hecho, obviamente con el diario del lunes y con el diario del momento también. Hoy en día lo que está pasando es que el dólar a nivel global se está debilitando y digamos, por las políticas de Estados Unidos. Las políticas son impredecibles, depende mucho de los políticos o de los presidentes de los bancos centrales, pero no parece que esta dinámica vaya a frenarse. Me estoy metiendo en un ámbito que no es mi expertise porque no es a lo que me dedico, pero básicamente, si se continúa con esta línea que está haciendo el Banco Central, Estados Unidos tiene el incentivo a seguir depreciando su moneda porque quiere ser más competitivo a nivel mundial y quiere bajar su déficit comercial. Entonces, para eso necesita un dólar más débil. Si continúa esta tendencia, el dólar va a seguir bajando y ya entre que la tasa de rentabilidad del peso es mucho más alta que la del dólar, y bueno, ahí sería seguro. Igual siempre vale la pena. Le tiro un salvataje, Sí. Seba, en esta, obviamente es una pregunta
en que cada persona y cada realidad podría contestar algo totalmente distinto. Lo que sí está claro, que nosotros como banco y ustedes como clientes no pueden dejar de poner este tema sobre la mesa y analizarlo. Eh, ¿Por qué uno si tiene gastos en pesos no piensa en ahorros en pesos? Básicamente es una pregunta muy general. Probablemente casos puntuales de personas lo hagan, pero como bien dijiste hace un rato, Seba, el 70% Sí. de la, Sí, sí, de las colocaciones. de las colocaciones son del dólar en general, en nuestro caso particular, un poquito diferente ese número. Entonces, si yo voy a tener un gasto en pesos, si estoy haciendo una construcción y sé que tengo leyes sociales posteriores, si sé que mi economía, porque vivo en Uruguay, tiene gastos en pesos, poner este tema sobre la mesa de inversiones en pesos atadas a esos gastos futuros, la verdad que no se puede, por lo menos uno no se puede dejar de cuestionarlo. Si eso después contra el dólar o no, ya depende de un montón de factores externos muy particulares a cada uno y a cada una de nuestras economías. Lo que sí los invitamos es a tenerlo, a verlo, a arrimarse con nuestros ejecutivos, con nuestro equipo de productos para poner el tema sobre la mesa y decidir con más argumentos. Sí, para complementarlo decía que está tremendo. Siempre lo mejor es anclarse en la moneda en la que uno vaya a tener las necesidades después. O sea, no andar especulando con el tipo de cambio. O sea, puntualmente, con una decisión táctica, sí se puede pasar de una moneda a otra para buscar más rentabilidad, pero son de las, digamos, de las decisiones más arriesgadas para cualquier tipo de inversor. Incluso los inversores especializados es como donde más tienen cuidado de tomar riesgos ahí, así que invitamos a no tomar riesgo de moneda. Perfecto. Por último, te hacemos otra pregunta. ¿Cuándo es que el cliente tiene que vender para poder retirar los fondos en 24 horas? Está perfecto. Cuando venden un día hábil antes de las 13 horas, al otro día ya les va a aparecer la plata en la cuenta. O sea, si lo hacen después de las 13 horas, ya va a quedar para ser procesado el siguiente día hábil. Entonces es importante que tengan en cuenta cuándo van a necesitar digamos, los fondos para adelantarse y en lo posible hacer la operación antes de las 13 horas y asegurarse al otro día. Buenísimo. Una última que llegó recién. ¿Han considerado incorporar al fondo algún otro instrumento además de las letras de regulación monetaria? Sí, buen punto. Dentro de lo que es el reglamento, o sea, que es como digamos, la hoja que tenemos que seguir a la hora de invertir, hay otros activos elegibles en el que tenemos listados por cualquier eventualidad, pero ¿qué es lo que sucede? Hoy en día el mercado en pesos no está muy desarrollado por fuera de lo que son las letras, o sea, no hay muchos instrumentos y las pocas cosas que hay o son más largas de nuestro plazo o incluso el riesgo de retorno no vale la pena. Las letras rinden muy bien, son muy líquidas, son muy seguras porque es básicamente prestarle al Banco Central la moneda que maneja. Entonces, hoy en día no hace sentido incorporar otros instrumentos, pero sí los tenemos previstos en el reglamento por cualquier eventualidad si surgen instrumentos que son atractivos. Pero hoy en día no los hay. Buenísimo. Llegó una última, perdón, pero para responderla y respetar el tiempo de los demás. En la web, ¿es la opción que se llama Itaú Asset? Exactamente. Dentro de la parte de inversiones de la web, hay una serie de tipos de instrumentos. Nosotros somos Itaú Asset y ahí van a encontrar ahora el fondo Itaú liquidez en pesos y en el futuro los demás productos que vayamos ofreciendo. Buenísimo. Solo para complementar tu respuesta y porque es algo Sí. nuevo para dentro del banco, es un producto que quedó disponible también en la aplicación del banco hace aproximadamente un mes, así que también lo invitamos a probar por allí. Estimados, más que en hora, 9:29 con segundos. Agradecerles por este tiempo en la mañana. Los invitamos a consultarnos todo el tiempo sobre estas opciones con sus ejecutivos de cuenta, con el resto del equipo del banco. Cami Avellanal, Nacho González, Lu Cal de Productos, muchas gracias. Y Seba Canelli,
espectacular Muchas gracias. tu presentación y te estaremos seguramente haciendo más consultas con clientes. A las órdenes. Muchas gracias a todos.